Academia VRS. Triturando la literatura. Exposiciones del niño al VRS en los primeros meses de vida y evolución de su protección respecto a las reinfecciones. Bien, hoy en Triturando la literatura en esta Academia de VRS vamos a trabajar un paper que creo que tiene mucho interés porque nos habla de un gran problema en el VRS, sobre todo con los niños más pequeños, que son las las infecciones reiteradas durante los 5 primeros años de la vida de los individuos y que pueden, generar varios problemas, no solo porque, suponen una carga de enfermedad aumentada en este grupo de edad, sino también porque puede hacer que el virus se interne de nuevo en una unidad familiar, de la cual pueden aparecer nuevos casos en niños más pequeños, sobre todo en aquellas familias que tengan varios menores a su cargo en la misma familia. El paper que vamos a hablar hoy es un artículo publicado en International Journal of Infectious Disease por un grupo tailandés liderado por Siripat Pasitunggul y que está hecho en colaboración no solo de diferentes hospitales de Tailandia, de Bangkok, sino también con un hospital infantil en Columbus, en Estados Unidos. Y el título es High Seroprevalence of Antibodies Against Human Respiratory Syncytial Virus and the Evidence of Respiratory Syncytial Virus Reinfection in Young Children in Thailand. Como veis, está muy enfocado en analizar de una forma serológica la presencia de anticuerpos frente al VRS y cómo estos anticuerpos van apareciendo de nuevo a lo largo de los primeros años de vida de un individuo, mostrando que las coinfecciones son relativamente frecuentes. En este artículo científico, este grupo de investigadores tailandeses, que son de diferentes instituciones, nos analizan con detalle la seroprevalencia de anticuerpos frente al VRS en un grupo de niños y sus madres para comprobar la presencia de los mismos en muestras serológicas que le sacan a lo largo de diferentes años de estudio y también de sangre de cordón umbilical para ver un poquito la transferencia de anticuerpos maternos hacia el bebé antes del parto. Estos autores exploran estos objetivos puesto que muestran que el VRS, a pesar de que presenta un bajo impacto en la mortalidad de los niños que están previamente sanos, la hospitalización es bastante prevalente si nos fijamos que las infecciones de tracto respiratorio inferior en este grupo de edad son realmente elevadas. Además, estos autores también muestran que a través de otros trabajos que ellos mencionan, en los 2 primeros años de vida aproximadamente el 50% de los niños se reinfectan con VRS otra vez, por lo tanto es un factor a tener en cuenta en la prevención que hagamos a futuro. Para realizar esta investigación, el grupo de trabajo nos ha mostrado a través de un gráfico cómo han recogido las muestras serológicas del estudio para su análisis. Han utilizado un estudio que se realizó con vacuna frente a Bordetella pertussis, realizado en Tailandia entre los años 2015 y 2021, y en él recogieron muestras longitudinales que sirvieron posteriormente para evaluar la duración y la evolución de los anticuerpos frente al VRS. Estos sueros que extrajeron fueron obtenidos mediante el citado estudio, el que he mencionado anteriormente, y se realizó en mujeres embarazadas sanas de entre 18 y 41 años, así como en bebés nacidos tras 36 semanas de gestación y con un peso mayor a 2,5 kg. En total, estos investigadores incluyeron 2.578 muestras de suero, de las cuales fueron 302 de madres embarazadas y 299 de niños, para analizar en concreto la presencia de anticuerpos IgG frente al virus respiratorio sincitial. La recogida de muestras de suero en el caso de los niños se hizo, como veis aquí, a los 2 meses de nacer, a los 7, a los 18, 19, 24, 36, 48 y 60 meses, que equivalen a los 5 primeros años de vida del individuo, y además se incluyó adicionalmente una subcohorte pareada de niños y sus madres que, para analizar la correlación entre los anticuerpos a nivel materno y la sangre recogida del cordón umbilical de esos niños en el momento del nacimiento. Con este diseño, los investigadores realizaron un ensayo de laboratorio que consistía en un ELISA comercial que detectaba anticuerpos IgG de VRS, mediante los cuales pudieron hallar no solo la presencia de anticuerpos, sino también la seroprevalencia y también la cantidad de los mismos en una escala que ellos denominaron como relativa. Lo primero que observaron, que se ve muy bien en estos gráficos, que resume en gran manera todo lo que estos investigadores realizaron, lo primero que observaron estos investigadores es que la mayor seroprevalencia de anticuerpos en el estudio, tanto en las madres como en los bebés, se observó en el momento del nacimiento. Podéis verlo aquí, como la mayor parte de seroprevalencia es tras el parto, siendo una seroprevalencia del 85,8% en las madres y del 95,2% para los bebés. Acto seguido,
Al analizar la evolución de la seroprevalencia de anticuerpos en los bebés, pues se observó un brusco descenso hasta los 7 meses de edad, que se puede ver aquí, de la seroprevalencia de anticuerpos detectables, en el que al final se terminó detectando que tan solo el 8,1% de los niños, esto que podemos ver aquí, tan solo el 8,1% de los niños tenía anticuerpos detectables frente a VRS. Tras esto vemos un continuo aumento hasta los 60 meses, que equivaldría a los 5 años, en el que podemos ver cómo pues pasamos al 35% a los 18-19 meses, al 47,9% en los 24 meses, 68,2% a los 36 meses y 84,3% y 88% a los 48 y 60 meses respectivamente. En este punto, pues los investigadores observan que los anticuerpos maternos pues descienden rápidamente tras los primeros 7 meses de vida, se puede comprobar fácilmente aquí, de la vida del bebé, y que lo que probablemente remonta a esa seroprevalencia que hemos visto posteriormente pues son las infecciones posteriores que el bebé va sufriendo a lo largo de los 5 primeros años de la vida de un individuo. También que las posibles reinfecciones posteriores producen un continuo aumento que prosigue hasta aproximadamente los 2-3 años de vida, porque después vemos cómo se va asintoticando y aquí ya no aumenta significativamente. No solo estos investigadores hablan de seroprevalencia, como he comentado al principio, ya que los investigadores lo que hicieron fue analizar también la cantidad de anticuerpos que ven en estas muestras a lo largo de la evolución de los primeros 60 meses de vida. Y observaron una abrupta caída también de estos títulos de anticuerpos IgG entre los 2 y 7 meses de vida del bebé, que corresponden con lo que es el agotamiento de los anticuerpos transplacentarios que la madre le suministra al bebé a través de la placenta materna en los últimos meses del embarazo, y que al igual que la seroprevalencia, pues los títulos de anticuerpos pues también sufren una caída abrupta, pues como vemos en esos 7 primeros meses, probablemente debido a que se van agotando después de la transmisión materna. Pero lo que también vemos, al igual que como habíamos visto con análisis de seroprevalencia, es que estos anticuerpos remontan profundamente a lo largo de los 6 primeros meses, a lo largo de los 2 primeros años de vida y continúan hasta los 5 años de vida, probablemente porque tras esos 7 primeros meses se dan las reinfecciones y las infecciones posteriores que un bebé sufre tras las primeras infecciones que sufre en la más tierna infancia. Adicionalmente, estos investigadores observaron que los mayores títulos, fijaos cómo se observan en la sangre de cordón, siendo la media geométrica aproximadamente de 86, y posteriormente aquellos niños que son los siguientes que tienen mayor título de anticuerpos a lo largo de todo este estudio, pues bueno, es justo cuando ya cumple los 5 años, que no es tan elevado como en el caso de los anticuerpos nada más nacer, ya que estamos en 71,2 en comparación con los 86,3, pero sí que queda claro que las infecciones progresivas a lo largo de la vida del individuo le dejan un sello que a los 5 años, está claro que pues muestra una protección bastante elevada. En tercer lugar, lo que hicieron estos investigadores es analizar si el título de anticuerpos detectado en la sangre materna y en la sangre de cordón pues mostraba algún tipo de correlación significativa que pudieran demostrar. Y sí que vieron que había una correlación muy potente, ya que vieron que la R cuadrado en este estudio era 0,766, por lo tanto parece que correlaba muy bien la cantidad de anticuerpos que mostraba la madre con la cantidad de anticuerpos que mostraba la sangre de cordón umbilical. Y esto demuestra que pues la sangre de cordón tiene mucha relación con lo que previamente haya experimentado la madre. Tenemos que recordar que, claro, en un estado en el que estamos, que hay una ausencia de vacunación maternal frente al VRS antes del nacimiento, todos los anticuerpos que tenga una madre tienen que ser por exposiciones previas al virus respiratorio sincicial, y por tanto lo que está transfiriendo la madre previamente al nacimiento es puramente eso, es la protección que ella tenga. De hecho, esta concentración de anticuerpos que vemos en sangre es como aproximadamente 1,09 veces mayor que la encontrada en la sangre materna, y por tanto quiere decir que si bien en la madre detectamos una cantidad de anticuerpos, parece que en el caso del bebé pues detectamos un poquito más, lo cual favorece mucho la protección a lo largo de esos 7 primeros meses de vida, en la que el bebé no está protegido por su propio sistema inmune, ya que es muy, naive y no tiene la madurez necesaria para evitar una infección por VRS, y por tanto se tiene que nutrir de esos anticuerpos maternos, que afortunadamente son bastante elevados. En cuarto lugar, pues lo que vieron estos investigadores, ya centrándose puramente en la cuarta parte de su estudio, que es el análisis de las posibles reinfecciones que los bebés han podido tener a lo largo de su vida,
Estos investigadores analizaron estas reinfecciones a través de los resultados serológicos, de cómo se incrementaban los títulos de anticuerpo a medida que los niños iban progresando en su vida. Y para ello cogieron un subset de esos niños y en concreto cogieron 150 para analizar muestras serológicas en los meses 18, 24, 36, 38 y 60 y descubrieron, por ejemplo, que de estos niños el 29,3% de ellos se infectó antes de los 18 primeros meses de vida y luego 18,7% adicionalmente antes de los 24 meses, 26% antes de los 36, 18% antes de los 48 y 4% antes de los 60 meses, con lo cual demuestra que el 96% de los niños analizados habían estado en contacto con el virus antes de cumplir los 5 años, por lo tanto se nos escapan muy pocos niños más allá de los 5 años y fijaos como el 30% casi tiene una infección por VRS antes de los 18 meses de edad, por lo tanto concuerda un poco con todo lo que conocemos sobre la carga de enfermedad que tiene el VRS en los primeros 2 años de vida y sobre todo centrado en los 6 primeros meses de vida donde hace la mayor lesividad en estos niños. Al estudiar las reinfecciones, además, vieron que los niños que primero se infectaron entre los 18 meses de edad, 6 de ellos, en concreto el 36% de ellos, incrementaron significativamente de nuevo sus títulos de anticuerpos antes de los 24 meses, por lo que pudieron sufrir una reinfección. No está confirmada por PCR, pero está claro que si hay un aumento significativo del título de anticuerpos, probablemente provenga de una reinfección. Sin embargo, otros 6 niños redujeron el título de anticuerpos hasta los 24 meses y después volvieron a aumentar a los 36 meses. En general, vieron que hay una pléyade muy diferente de concurso de reinfecciones a lo largo de estos 5 años, pero el comportamiento serológico de los niños muestra que las reinfecciones son frecuentes en los 5 primeros años de vida hasta tener casi la totalidad de los niños con una seroprevalencia cercana al 100% en estos 60 meses de vida. Los resultados pues muestra que las reinfecciones son frecuentes y demuestran que la caída de anticuerpos pues desgraciadamente es habitual en los niños más pequeños y que por tanto las reinfecciones pueden ser varias a lo largo de este periodo de tiempo y demuestra que hay una implicación en el número de veces que el VRS entra en el grupo de la familia. Esto quiere decir que pues es relevante que a pesar de que un niño vaya cumpliendo años y quizá la infección por VRS no sea tan grave o tan severa en esos niños de mayor edad, sí que es importante de cara a que el virus entre de nuevo en la familia y pueda producir problemas, por ejemplo, en un niño mucho más pequeño, un niño recién nacido, que sea hermanito del mayor que ha sufrido una reinfección y por tanto, pueda internalizar de nuevo, pueda meter de nuevo el virus dentro de la familia, atacando no solo a los más pequeñines, sino también a las personas de más edad, como hemos visto en otros artículos que probablemente hayan comentado otros de mis compañeros, en los que se ha visto el impacto que puede tener el VRS en los más mayores. Yo creo que los resultados de este grupo de investigación tienen clara relevancia para conocer la dinámica de anticuerpos en los niños, también la carga de enfermedad de VRS en los primeros meses de vida de un individuo y sobre todo para ver también que la entrada del virus a través de las reinfecciones es muy importante a nivel del entorno familiar y por supuesto que no solo es interesante la vacunación maternal, como hemos visto, para proteger en los 6-7 primeros meses de vida e intentar alargar lo máximo posible ese periodo hasta que nos quedamos prácticamente sin anticuerpos cuando somos pequeños, sino también otras estrategias que permitan proteger al bebé en los primeros meses de vida del individuo. Los investigadores recalcan en esta discusión que hacen en este artículo, que los resultados son consistentes con esa carga de enfermedad que se determinaba para el VRS en los primeros años de vida, que ha sido muy publicada y muy hablada en otros artículos, en los que se habla sobre todo de una mayor hospitalización en los bebés más pequeños y que se va reduciendo paulatinamente a medida que aumenta la edad del individuo y a este respecto el descenso tan brusco de anticuerpos en los primeros 7 meses de edad está claro que impacta muy negativamente en la gravedad de la infección y la capacidad de contagio. Luego ya vamos teniendo infecciones posteriores, nos vamos enfrentando al VRS y parece que aunque desciendan los anticuerpos tenemos una cantidad suficiente para que las infecciones en general no sean tan graves como si son en los primeros 6-8 meses de vida. Sin embargo, a mi juicio sí que me gustaría hablar, una cosa que no está presente en este artículo y creo que puede ser objeto de debate y un objeto de otra investigación que salga a partir de esta, y es el papel, por ejemplo, que puede tener los anticuerpos IgA para evitar la transmisión del virus y ya que estos anticuerpos están transmitidos por la leche materna, creo que se puede hacer otra investigación o otro desarrollo profundo de este estudio, también con mujeres embarazadas que se vacunen frente al VRS, para ver otra perspectiva de la inmunidad que nos pueda permitir además generar inmunidad de mucosas y que pueda ayudar a ver si esto comprende o impacta positivamente en la salud del bebé que reciba una vacunación
pasiva a través de la vacunación de su madre. Bueno, pues tras esto lo que hacen los investigadores es comentar que la infección por VRS es bastante prevalente tras los 7 meses de vida, ya que la mayoría de los niños tienen su primera experiencia con el VRS a lo largo del primer año de vida, pero no se limitan a esto, sino que pues, ven que frecuentemente a lo largo de estos 5 años primeros de vida de un individuo se genera una infección bastante o relativamente frecuente con el VRS, que bueno, depende un poquito de los perfiles de infección, de cómo ha sido la primera infección original en estos niños. Una de las cuestiones más relevantes que a mí me ha parecido de este estudio es que logra hacer una aproximación holística de la infección del VRS en niños y la importancia sobre todo de vacunar a la mujer embarazada. La gran cantidad y la correlación que hay de anticuerpos en la sangre del cordón umbilical con respecto a la madre, siendo incluso mayor que la que se observa en la madre, denota que la protección nada más nacer recae puramente en lo que la madre logre transmitir al bebé. Y por tanto, pues ahonda en lo interesante que puede ser la vacunación maternal para proteger a los más pequeños en los momentos más pretéritos de nuestra vida. Y este estudio, pues yo creo que como se hizo en una época en la que hay una completa ausencia de vacunación maternal y por lo tanto anticuerpos, como he dicho antes, son puramente los transmitidos al bebé fruto de las infecciones naturales que pues, obviamente no se determinan en el tiempo, que son de la madre, son previas a este estudio, pues está claro que la vacunación maternal puede incrementar esta cantidad de anticuerpos presentes en el bebé y por lo tanto yo creo que puede aumentar o alargar el periodo en el que el bebé cuenta con una protección proveniente de la madre. Sería deseable, por lo tanto, pues volver a realizar este estudio desde una perspectiva en la que ya exista una vacunación maternal y por lo tanto podamos ver un poquito la evolución de esos anticuerpos en los primeros 6 meses de vida y comprobar si es diferente a lo que se está observando en este estudio. Yo creo que además en este artículo nos da una visión muy, muy buena de esa carga de enfermedad en los primeros 6 meses de vida del niño, o al menos la implicación de la inmunogenicidad o de la inmunoprevalencia de anticuerpos en esos primeros 6-7 meses de vida del individuo, y hemos visto cómo caen abruptamente cuando no hay más estimulación. Por lo tanto, creo que no solo tenemos que hablar de la vacunación de la madre embarazada, sino también de otras estrategias que protejan directamente al bebé durante esas primeras etapas muy vulnerables de su vida, y está clarísimo que aquí tenemos que hablar de anticuerpos monoclonales que puedan proteger durante estas primeras o segundas temporadas de VRS que experimentan los niños nada más nacer, y que por tanto, pues bueno, a través de este tipo de artículos se ve muy bien cómo, pues bueno, en los 6 primeros meses de vida son unos meses muy vulnerables en los que tenemos que poner mucho énfasis para proteger a los más pequeños.